puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Pon tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Mírame, confía, mi corazón abierto está hoy por ti. Aunque grande sea el pecado, lo consumiré. Pondré en ti un corazón. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, en esto que es A Corazón Abierto. El día de hoy, con nuestros invitados de casa, porque pues bueno, invitados ya no son, ellos ya son de A Corazón Abierto, son de María Visión y son del Sagrado Corazón de Jesús además. Están con nosotros Arturo y Gema y Arturo, a quienes doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Salvador. De verdad, estamos sintiéndonos en casa. Sí, ya. Con ya mucha son. alegría, sí. Ustedes ya pueden decir, porque yo estoy casi seguro, Arturo, que ustedes ya pueden hacer el programa sin mí. No. Yo creo que sí. Pero Arturo, bienvenido, gracias. Muchas gracias y de veras gracias por adoptarnos como de casa. No, tú ya Gracias. eres de casa. Claro. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito que, mira, lo que es esta parábola, lo que ustedes escogieron para el día de hoy, lo que es esta parábola y la del hijo pródigo, son como parábolas para reflexionar toda la vida, porque siempre te van a dejar algo nuevo en ti. Sí, están en el corazón de la vida cristiana. Y particularmente el Evangelio de San Lucas, que es un evangelio muy cercano, muy sensible, muy misericordioso, habla de ese rasgo característico de Dios, específicamente de nuestro Dios, que es la misericordia. Y efectivamente el tema que hemos preparado para hoy es justamente una parábola que está en el Evangelio según San Lucas. Así es, el buen samaritano. Sí, Y Gema. si a alguno nos queda duda de cómo vivir nuestra vida cristiana, de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, pues pongámonos estos lentes porque hoy vamos a ver en vivo y a todo color el escenario que Jesús nos presenta para entender qué es un cristiano, ¿no? Qué hermosura. Pues yo creo que vamos a darle. Sí, esta parábola, decíamos, está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 26 en adelante, el 25. Y un poco para situar el contexto, inmediatamente antes de este texto que vamos a comentar, Jesús, en uno de los momentos importantísimos que presenta San Lucas, dice: Jesús lleno de gozo, lleno de alegría, exultando de gozo, dice: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Entendiendo por sabios y entendidos y por niños categorías de personas. Entonces, en ese contexto, cuando Jesús está diciendo los misterios del reino solamente los pueden comprender los de corazón sencillo, los que están abiertos y se llenan de esta inteligencia espiritual que es el don de sabiduría de Dios, estos son los que pueden vivir la vida cristiana en oposición a el conocimiento puramente humano, externo. Y entonces, precisamente en ese contexto es que vemos el texto que vamos a comentar. Dice: se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió:
bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Esta es la parábola, y me parece que es una parábola dentro de lo que todos en general, los cristianos, los católicos, conocemos de la Escritura. Es muy conocida, es decir, es bastante comentada, igual que la parábola del Hijo Pródigo. Y quisiera, para iniciar, situar un poquito el contexto de la parábola, porque hay que recordar que las parábolas son ejemplos de la vida cotidiana para representar una realidad espiritual, para que comprendamos este mensaje que Dios nos quiere dar. El texto empieza hablando, dice, de un legista. ¿Qué es un legista? Es una persona experta en leyes o que se dedica a dar clases de jurisprudencia. Es decir, estamos hablando de que San Lucas presenta a un experto. Y sabemos que es experto porque cuando Jesús le va a hacer la pregunta, va a contestar inmediatamente y de memoria. Entonces, es verdaderamente experto. Diríamos que es este sabio de este mundo. Es este sabio y entendido. Y le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? En aquel entonces se tenía lo que nosotros tenemos igual, los 10 mandamientos, pero a partir de ahí, a lo largo de los años y de los siglos, los maestros de la ley precisamente habían ido como desdoblando en otros mandatos, a partir de estos 10, de forma que en la época de Jesús había aproximadamente 636 mandamientos, entre mandamientos y prohibiciones, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, en cierta forma se puede entender la pregunta que le hacen a Jesús. Dentro de todos estos mandamientos, pues, ¿qué debo hacer? Y entonces, Jesús le pregunta: a ver, tú eres el maestro, tú enseñas, tú eres experto en la Torah, en la ley. ¿Qué lees en ella? Y acertadamente, de todos esos mandamientos, el maestro dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 textos del Antiguo Testamento. Este mandamiento de amar a Dios por encima de todo está en el Deuteronomio 6:5. Ahí está ese versículo. Y el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo está en el Levítico, capítulo 19, versículo 18. Entonces el maestro sabe, tiene el conocimiento y le da una respuesta a Jesús. Y Jesús le dice: respondiste acertadamente. ¿Quieres tener en herencia la vida eterna? Haz eso. Cumple esos 3 mandamientos. Ama a Dios por encima de todo, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como te amas tú. Haz eso y vivirás. Y entonces el maestro de la ley como que a lo mejor entiende, a lo mejor no entiende, pero dice Lucas, queriendo justificarse, como diciendo: es que pues sé que eso es lo que dice la ley, pero no sé quién es mi prójimo. ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? Al que yo tengo que amar. Y entonces Jesús presenta la parábola. Dice que iba este hombre, un nombre que representa al ser humano, porque no tiene ni nombre, ni nacionalidad, ni nada,
Y dice, bajaba de Jerusalén a Jericó. Literalmente se baja. Si recordamos un poco la geografía bíblica, Jerusalén está en un monte y Jericó está prácticamente ya casi en la ribera del Mar Muerto. Está a 400 metros bajo el nivel del mar Jericó y Jerusalén a 721 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es más de 1 kilómetro de altura en 40 y tantos kilómetros. 1000 metros. Sí, entonces la pendiente es enorme y como es una zona que está llena de cuevas, la carretera actual inclusive va dando muchísimas vueltas y hay muchísimas cuevas, de manera que en aquel entonces y todavía hoy es un camino peligroso por los asaltantes, porque roban e inmediatamente se esconden en las cuevas. Entonces es tal la cantidad de cuevas que ni quien los puede encontrar. Arturo, Gema, Arturo, estimado auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No nos cambie. Déjame entrar, yo conozco tu vacío, te quiero llenar, pon tu carga en mis ojos. Luis, esa noche no pensé en ningún momento ni en ti ni en la niña. Y no te puedes imaginar cuánto me duele el dolor tan grande que os he hecho. Sé que es imperdonable, pero, por favor, perdóname. El único culpable soy yo, Carmen. En los últimos meses lo único que me ha importado de verdad ha sido el trabajo. Intentar quedar bien con mi jefe, echándole horas y horas con la cabeza ahí puesta. En vez de en ti y en nuestros hijos. Perdóname. Alberto, llevamos 15 años sin hablarnos. Desde que mamá murió. Poner el dinero por delante de ti y de los demás hermanos ha sido el error más grande de mi vida. Daría cualquier cosa por volver a ese momento y no hacer lo que hice. Lo siento mucho. Perdóname. Carlos, perdóname por intentar hacer de ti alguien que no eres. Por querer que hagas las cosas como a mí me gustan. A veces olvido que lo que me enamoró de ti fue precisamente tu forma de ser. Llevas años diciéndome lo importante que son para ti los detalles, las pequeñas cosas. Y esperando poderte dar algo más grande, Cristina. He dejado pasar 1000 oportunidades para hacerte feliz. Perdóname. Papá, mamá, perdonadme por haber tirado estos 2 últimos años a la basura. He sido un completo inmaduro y no he sido capaz de valorar el esfuerzo que estáis haciendo para que yo pueda estudiar. Lo siento mucho. El error fue mío, Alejandro. Aunque sea tu jefa, no tenía derecho a juzgarte como lo hice en la reunión de ayer, sin tener todos los datos y sin haberte escuchado. Lo siento, perdóname. Mamá, sé que has sufrido y llorado mucho por mi culpa y que nunca podré pagarte todo tu cariño. Perdóname. Perdóname, hijo. Por no haberte escuchado cuando más lo necesitabas. Hijo, perdóname por mis impaciencias, por recordarte 1000 veces lo que tienes que hacer, por seguir tratándote muchas veces como a un niño. Carmen, el otro día quedé con las amigas y les dije cosas de ti que no son ciertas. He sido injusta contigo. Perdóname. Te pido perdón, Clara, porque mis celos me han hecho desconfiar de ti sin ningún motivo. Perdóname, Pilar, porque ni siquiera he intentado hacerte feliz estas vacaciones. María, perdóname por no haberte ayudado estos últimos días en casa. Perdóname por las palabras tan duras que te he dicho hoy. Perdóname por no haber valorado todo lo que has hecho por mí. Perdóname por creer que siempre llevo la razón. Perdóname por haber perdido la paciencia. Por dejarme llevar por las apariencias y no darte una oportunidad.
por dejarte sola cuando más lo has necesitado, Por intentar vivir una vida que no era la mía. Por no pasar más tiempo contigo. por creerme que soy mejor que tú. por creer que me perteneces. Por haberte decepcionado continuamente. Perdóname por mentirte. Perdóname por haber mirado hacia otro lado, por no haber pensado en ti, por olvidarme cada día de hacerte feliz. Javi, perdóname. Alicia, perdóname. Carlos, perdóname. Lucía, perdóname. Valvanera, perdóname. Juan, perdóname. Alberto, perdóname. María, perdóname. 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 Consumiré, pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo como eres. Gracias, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en esto que es el buen samaritano. Un tema, un título de una parábola de nuestro Señor Jesucristo que está llevando a cabo Arturo y Gema de una manera pues muy agradable porque nos va guiando y ahorita nos quedamos en el contexto precisamente en cómo se baja 1000 metros probablemente en 20 minutos, en una media hora, y pues es pesado el bajar, y para este hombre, para este legista que lo asaltan, y ahí nos quedamos. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso, un abrazo y un beso a mi madre, a la señora Francis, madre de 10 hijos, que está ahorita en convalecencia. Le pedimos mucho a nuestro Señor, y además que sepa que estamos orando por ella, para que pronto se recupere. Mamá, muy bien, vas muy bien. Ay, sí. Sí, perfecto. Yo quiero mandar un saludo hasta La Paz, Baja California, con nuestra hermana Eva Luz, que también está orando por todos nosotros, para que Dios la llene de bendiciones y siga avanzando en su camino también. Muy bien, un saludo. Sí, y a todos los que nos ven por internet también, Sí, porque hay personas que no pueden accesar a la señal, pero tienen internet, entonces cuando entran en la página hemos puesto una Así liga es. para que nos puedan Hasta en el Facebook ver. ya te vi que dice... Sí, en el Facebook también. ¿Nos quieren ver? Ahí, ¿verdad? Ahí está el link, En claro. la liga, sí. Bueno, entonces, sí, esa es la página de Facebook, la que aparece ahí en muy pantalla bien. ahorita. Bueno, entonces, decíamos, el legista, este experto en la ley, que le hace la pregunta a Jesús, pues le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué significa la palabra prójimo? Se deriva del latín y significa el más próximo o el más cercano. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra. Entonces Jesús dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Decíamos, es un camino que literalmente baja en esa diferencia de altura sobre el nivel del mar. Y como hay muchísimas cuevas ahí, entonces era un lugar perfecto para asaltar y luego esconderse. Entonces, dice, lo asaltan, lo roban, le dan una paliza y lo dejan medio muerto. Es un hombre, pues ya prácticamente inerme, indefenso, vulnerable, lastimado. Y dice, casualmente bajaba por ahí, por el mismo camino, un sacerdote. El sacerdote al que hace referencia Jesús es el sacerdote del templo de Jerusalén. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? La palabra sacerdote significa aquel que tiene el don sagrado para ejercer el oficio de las cosas sagradas. Y la actividad o el oficio sagrado de los sacerdotes esencialmente era los sacrificios. De hecho, la palabra sacrificio la utilizamos mal, no deberíamos utilizarla. Por ejemplo, cuando en el raso se dice que sacrifican a tantos animales, está mal utilizado el término, porque sacrificio viene del latín sacrus facere, transformar algo profano en sagrado, hacerlo sagrado. Sacrus, sagrado, facere, hacer. Entonces, hacerlo sagrado. Y no, pues claro que en el rastro ninguna vaca se hace sagrada, ¿verdad? Pero era el ofrecimiento en donde el sacerdote tomaba, por ejemplo, un animal
y lo ofrecía a Dios y en sacrificio, se convertía en sagrado como ofrenda a Dios. Entonces pasa este sacerdote que está permanentemente en contacto con lo sagrado, porque a eso se dedica. Nadie en el pueblo tenía ese oficio del pueblo común, y él sí, era el único que podía tener esta facultad. Por eso era este don sagrado de transformar una ofrenda en sagrado o consagrada a Dios. Y este hombre pasa de largo, dice, lo ve y sigue de largo. Pasa también un levita. Hay que recordar que, y hace lo mismo, pasa de largo. El levita era descendiente de uno de los hijos de Jacob, que era Leví. Y esa tribu de los levitas, los descendientes de Leví, no recibieron territorio en Israel porque fueron designados para el cuidado del tabernáculo. El tabernáculo era esa tienda que en el desierto se construyó, una tienda de campaña, en donde estaba dentro el Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado donde estaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. Entonces los levitas eran los que estaban al servicio del tabernáculo. Ahí estaban, por ejemplo, para citar un dato, los que se llaman los panes de la proposición. Eran 12 panes que se ponían delante del tabernáculo, representando a las 12 tribus de Israel. Entonces los únicos que podían poner y retirar los panes eran ellos. Estaba el altar de los perfumes, los que ofrecían los perfumes eran los levitas. Entonces, no es propiamente el sacrificio, sino el cuidado del tabernáculo y ese culto que se da en el tabernáculo. También, por tanto, el levita está en un contacto directo con lo sagrado, porque tiene entrada a donde nadie más podía entrar, que era en esa zona, sino solamente los levitas. Entonces, diríamos, el sacerdote y el levita son dos personas que en el pueblo de Israel tienen el mayor contacto con lo sagrado o con Dios, cuya presencia se creyó siempre que estaba en el Arca de la Alianza, en las tablas de la ley, en el Santo de los Santos. Son los más cercanos y pasan de largo, dice Jesús. Igual que el sacerdote, lo primero que notamos en el levita también es la indiferencia. Es decir, es como si no sintieran nada, como si no hubiera ninguna conmoción interna, como si no hubiera sensibilidad, lo cual hace que estén distantes, lejanos, pasan de largo, y pudiéramos decir que esa indiferencia, esa insensibilidad, la podríamos calificar como dureza. La persona indiferente, insensible, es una persona dura, que no se conmueve, que no sintoniza en este caso, con el dolor ajeno de este hombre que está medio muerto, tirado a un lado del camino. Es impresionante, yo creo, porque lo que Jesús va a representar, y aquí yo creo que ya podríamos empezar a entender lo que Jesús nos quiere decir, es que no basta el contacto con lo sagrado. Es decir, nosotros podemos tener contacto permanente con lo sagrado. Para nosotros los católicos lo más sagrado es la Eucaristía. Está presente Jesús ahí. El tabernáculo, el sagrario, la Santa Misa, los sacramentos, la oración, la Sagrada Escritura. Todo esto representa para nosotros, los 7 sacramentos representan el contacto más directo que tenemos con lo sagrado. Por eso, en el momento culminante de la Eucaristía, le llamamos consagración. Este pan se va a volver sagrado, sacratísimo, decimos, el sacratísimo sacramento, porque es Jesús mismo que está ahí. Y no hay quien tenga más contacto con lo sagrado que el sacerdote que consagra, que hace del pan una ofrenda sagrada, y del que se acerca a comulgar, que consume el cuerpo y la sangre de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en su presencia plena. ¿Quién se acerca a los sacramentos? Es decir, el contacto con lo sagrado no podría ser mayor
que en esos escenarios, por ejemplo, para nosotros católicos, de los sacramentos. Pero lo que Jesús está diciendo es, eso no es suficiente para vivir la vida cristiana. No es suficiente la práctica o el contacto con lo sagrado, porque se puede estar, y esto yo creo que es el primer punto importante, se puede estar en un contacto con lo sagrado sin que lo sagrado ablande mi corazón. Convierta mi corazón, como el sagrado corazón de Jesús, un corazón de carne. Por eso desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver desde Ezequiel, el profeta, decía, llegará un momento, y se refiere precisamente a la presencia de Jesús y a Pentecostés, que dice, estos huesos secos, la parábola de los huesos secos, sin vida, dice, llegará un momento en el que Israel y la humanidad, que son huesos secos, hará descender sobre ellos el Espíritu y volverán a tener vida, dice por una parte, volverán a ser vivientes, pero desde dentro, es decir, y transformará su corazón de piedra en un corazón de carne. Este corazón duro hacia el prójimo, el Espíritu lo tiene que convertir en un corazón de carne, como el de Jesús, sensible, cercano, misericordioso, que se conmueve, que siente como propio el dolor ajeno y que desde dentro, no desde fuera como un deber, como una obligación, no, como un acto amoroso, lo decimos así también, desde lo más profundo del corazón, que sería la voluntad, porque para el pueblo judío la representación del corazón, igual que a nosotros, era simbólicamente hablando, la sede de la voluntad, donde se toman las decisiones. Entonces es sensible ante el dolor y toma la decisión de acercarse. Ni el sacerdote ni el levita, por más contacto que tienen, son los sabios de este mundo a los que se había referido Jesús. El legista puede estar perfectamente preparado, saberse toda la Sagrada Escritura, y como dice después San Pablo, si yo tuviera el conocimiento de todos los hombres y de todos los ángeles, pero no tengo amor, caridad, que sería, si no tengo el corazón de carne, que desde dentro me hace sensible y me hace tomar la decisión de acercarme para hacer algo por el que lo necesita, no tengo nada. Soy como una campana, como hay tantas en los templos, que simplemente resuena y retiñe, pero no hace caridad. Pero ahí es donde entra la sanación del niño interior, Arturo. Sí. Porque si no, no puedes tener ese corazón de carne. No. Cuando una persona tiene el interior herido y tiene sufrimiento porque tiene muchos miedos o tiene mucho coraje o está lleno de ira, etc., el foco de atención es el sí mismo. Es una persona que no puede ver al otro, no puede sintonizar con el otro. Es como si imagináramos una sala de hospital en donde están 10 enfermos con mucho dolor. Es decir, están los 10 enfermos ahí. ¿Qué es lo que desea el enfermo? Pues aliviarse de su dolor. Entonces, si alguien tiene muchísimo dolor, es muy difícil que se levante a tratar de curar el dolor de los demás. Más bien va a pedir que alguien venga a aliviar su propio dolor. Ese es el egoísmo, ese es el egocentrismo que genera el niño interior herido. Es decir, el narcisismo o el egocentrismo, en términos éticos o morales, es esta necesidad de ver primero por uno, después por uno y finalmente por uno. Porque uno está necesitado, uno está lleno de coraje, uno está lleno de heridos, de sufrimiento, de dolor, está vacío, está fracturado por dentro, y entonces queremos que el otro me tenga paciencia, me acompañe, sea sensible, me regale, se centre en mí, haga mi voluntad, se acomode a lo que yo quiero. Y si no, entonces pues viene el alejamiento, viene la murmuración, o viene la agresión, o vienen los gritos, o viene el castigo, o la privación, o la lejanía. Ese es el juego del niño interior herido. Eso es lo que le pasa a